Hola, somos estudiantes de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Mi nombre es Rosa Smith Borges Ramírez y mi compañera Adriana Villero. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante como lo es el sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? Todas las actividades que realiza el organismo están reguladas y supervisadas por un mecanismo de integración y control denominado sistema nervioso. Su función consiste en coordinar las actividades sensitivas, motoras, vegetativas, cognitivas y comportamentales del ser humano, gracias a la capacidad que tiene para recibir, transmitir y emitir informaciones. ¿Cómo está conformado el sistema nervioso? El sistema nervioso está constituido por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo a su vez está integrado por cerebro, cerebelo y tronco cerebral. El sistema nervioso periférico es un conjunto de estructuras constituido por los nervios y por los ganglios nerviosos. Su función consiste en establecer comunicación entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Sistema nervioso central. El sistema nervioso central humano, más pequeño y con menor peso que la mayoría de las computadoras de escritorio, es el instrumento de computación más complejo y elegante que existe. Recibe e interpreta una inmensa diversidad de informaciones sensoriales. Controla una variedad de comportamientos motores simples y complejos y utiliza lógica deductiva e inductiva. ¿Qué es la médula espinal? La médula espinal es el punto de conexión entre el cerebro y el resto del organismo. Es más, la mayor parte de las fibras nerviosas pasan por la médula espinal. Además, posee tanto neuronas que reciben información de los distintos órganos como también neuronas encargadas de transmitir la información y órdenes pertinentes a diferentes zonas del cuerpo. Ahora miraremos las partes de la médula espinal. La médula espinal tiene distintas conexiones nerviosas encargadas de enviar los estímulos a las diferentes regiones del cuerpo. Miremos la sustancia gris. Se refiere a la parte central de la médula espinal y está compuesta por los somas o cuerpos neuronales. Su forma se asemeja a la silueta de una mariposa con las alas desplegadas, con 4 astas o prolongaciones. Entre esas, el asta ventral, asta dorsal, zona intermedia. De hecho, en esta zona se llevan a cabo las conexiones entre las neuronas sensitivas y las motoras. La sustancia blanca es la parte externa de la médula espinal y está formada por axones de neuronas que son las encargadas de conectar la médula y el cerebro. Estas neuronas pueden transmitir estímulos de forma ascendente, es decir, hacia el encéfalo, o de forma contraria hacia los órganos. Funciones de la médula espinal. La médula espinal es un actor fundamental del sistema nervioso. No es solo el canal por el cual el cerebro se comunica con el resto del cuerpo, sino que también permite hacer algunas acciones de manera automatizada. Las principales funciones son transmisión de la información sensorial y motora. Es el canal por donde discurre la orden del cerebro solicitando la ejecución de una acción concreta. Es decir, el cerebro manda una orden para coger un bolígrafo o también cuando una parte de nuestro cuerpo percibe algún estímulo, como puede ser una caricia en la cara. Toda esta información pasa en primer lugar por la médula, que es la encargada de transmitir dicha información al cerebro o a los músculos para que pueda procesarlo.
Otra función, procesar la información. Esta función es fundamental. La médula se encarga de analizar la información recibida antes de enviarla al cerebro, que es donde la estimulación se hace consciente. Para ello, escoge qué decisión tomar, es decir, decide si lo tiene que enviar la información al cerebro o provocar algunas situaciones de emergencia antes de que ésta llegue. De hecho, en nuestros procesos mentales nos permite conseguir atajos en los que la información no necesita esperar a que sea procesada por el cerebro. Otra función son los reflejos, que son las acciones inmediatas del cuerpo. La principal función de los reflejos es crear una reacción rápida a las situaciones que pueden ser peligrosas. La información sensorial produce una respuesta al llegar a la médula espinal, sin necesidad de esperar ser captada por el cerebro. Por lo tanto, se gana tiempo, siendo un aspecto esencial en situaciones donde la integridad física corre riesgo. Ahora miraremos el encéfalo. El encéfalo nos permite tener conciencia de uno mismo y la capacidad de hablar y movernos en el mundo. Sus 4 regiones principales lo hacen posible. Una de ellas, la primera, es el cerebro. Con su corteza cerebral nos permite controlar conscientemente nuestras acciones. La segunda es el diencéfalo. Interviene en las sensaciones, controla las emociones y dirige todos los sistemas internos. La tercera es el cerebelo. Regula los movimientos del cuerpo, coordina el habla y el equilibrio. Y por último, la cuarta, el tronco del encéfalo, que es el que transmite señales de la médula espinal y dirige las funciones y los reflejos internos básicos. ¿Cómo está conformado el sistema nervioso central? El sistema nervioso central consta de una doble protección ósea y meningia. El cráneo y las vértebras forman la cubierta ósea del encéfalo y la médula espinal, mientras que internamente la cubierta está constituida por 3 meninges, dura madre, aracnoides y pía madre, que protegen la médula espinal del tronco cerebral, el cerebelo y el cerebro. La corteza cerebral es la parte más nueva y la más grande del cerebro. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Es ante todo una delgada capa de materia gris, normalmente de 6 neuronas de espesor, de hecho por encima de una amplia colección de vías de materia blanca. La delgada capa está fuertemente circunvolucionada, por lo que si la extiendes ocuparía unos 2.500 centímetros cuadrados. Esta capa incluye unos 10.000 millones de neuronas, con cerca de 50 trillones de sinapsis. Las circunvoluciones tienen crestas, que se llaman giros, y valles, que se llaman surcos. Algunos surcos son bastante pronunciados y largos y se usan como límites convenidos entre las 4 áreas del cerebro llamados lóbulos. El lóbulo frontal. La parte delantera más alejada se llama lóbulo frontal. Este parece ser especialmente importante. Este lóbulo es el responsable de los movimientos voluntarios y la planificación, y se piensa que es el lóbulo más importante para la personalidad y la inteligencia. Es el lóbulo más grande de nuestro cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas más complejas, tales como la planificación, coordinación, ejecución y control de la conducta. Por extensión, también se hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Lóbulo parietal. Se sitúa en la zona que recae bajo el hueso parietal, es decir, se ubica en las partes medias y laterales de la cabeza. Está relacionado con la percepción de los estímulos táctiles,
la presión, la temperatura o el dolor, la corteza somatosensorial. También está implicado en el conocimiento de los números y control de movimientos. El lóbulo temporal. Los lóbulos temporales se encuentran a la altura de las sienes, localizado por debajo de la cisura central o de Rolando, relacionado con la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos y con la memoria, el hipocampo, fundamental para el reconocimiento de rostros y de voces. Una lesión en esta área podría provocar prosopagnosia o incapacidad para reconocer caras. Y el lóbulo occipital, que es el más pequeño de los 4 lóbulos que hemos mencionado, principales de la corteza cerebral. Se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca, localizado en la parte posterior del cerebro, por detrás de los lóbulos parietal y temporal. El lóbulo occipital está dividido en diferentes áreas, cada una de ellas se encarga del procesamiento de una serie de funciones determinadas. Las más importantes son la elaboración del pensamiento y la emoción, la interpretación de imágenes, la visión, el reconocimiento espacial y la discriminación de movimientos y colores. Ahora miraremos los tipos de corteza. Neocorteza o neocórtex. Es el encargado de los procesos de raciocinio, por decirlo así, en la parte del cerebro consciente. La arquicorteza es la parte instintiva de la parte del cerebro que se encarga de la supervivencia, las reacciones automáticas y los procesos fisiológicos. Paleocórtex, que es la parte de la corteza cerebral que corresponde a las áreas de terminación de las vías olfatorias. En esta capa se encuentra el cerebro olfatorio. El tálamo y sus conexiones. Es la región más grande del diencéfalo. Comprende una zona ovoide de sustancia gris ubicada a ambos lados del tercer ventrículo. En el interior del tálamo se encuentra la lámina medular interna, que separa el tálamo en 3 regiones: anterior, medial y lateral. En estas regiones se encuentran los núcleos grises sobre los cuales comentaremos sus funciones. Núcleos del tálamo. La zona anterior del tálamo contiene el núcleo anterior que forma parte del sistema límbico. Participa en el procesamiento de las emociones y en mecanismos de memoria reciente. La zona medial del tálamo tiene el núcleo dorsomediano. Tiene amplias conexiones de la corteza prefrontal e hipotálamo. Participa en la integración de aferencias viscerales, olfativas, somáticas, así como mecanismos que permiten percepciones subjetivas y emotivas. La zona lateral del tálamo es la más extensa, tiene varios núcleos, algunos de los cuales juegan un rol importante en el procesamiento de la información motora. Reciben aferencias del cuerpo estriado y del cerebelo, proyectando respectivamente a la corteza premotora y a la corteza motora primaria. Otros participan en el procesamiento de la información esteroreceptiva y plioceptiva proveniente del territorio medular. Algunos aspectos funcionales del tálamo. Las conexiones que el tálamo establece con la corteza son siempre ipsilaterales, del mismo lado. No existen conexiones directas con la corteza del lado opuesto. Se acepta que el tálamo está involucrado en 2 grandes grupos de sensaciones: las discriminativas, en que participan los sentidos especiales como la visión, la audición, el tacto, y las afectivas. La afectividad que un individuo demuestra está íntimamente ligada a su entorno emocional. Por ejemplo, estar enfermo o sentir bienestar, estar alegre o triste, imprimen un sello distinto a la expresión de la afectividad. El nivel de desagrado o de agrado que cualquier estímulo produce en una persona dependerá de su estado emocional. Así, por ejemplo, el mismo estímulo oloroso de temperatura o de tacto puede evocar una notable variedad de respuestas subjetivas en el individuo. El hipotálamo y sus conexiones. Esta estructura se encuentra en la zona más anterior e inferior del diencéfalo.
Caudalmente delimita con el mesencéfalo, medialmente forma las paredes laterales del tercer ventrículo y lateralmente está en contacto con su subtálamo. El hipotálamo establece múltiples conexiones aferentes relacionadas con funciones viscerales, olfativas y del sistema límbico. Recibe información sensitiva, somática y visceral que llega a través de la formación reticular, la corteza frontal, el hipocampo, la amígdala, el tálamo, el mesencéfalo y la retina. Las conexiones eferentes también son muy numerosas y complejas. Se dirige al tálamo, formación reticular troncoencefálico y médula espinal, lo que le permite influir sobre los centros del sistema nervioso autónomo. Los núcleos del hipotálamo. Estos núcleos están agrupados en dos regiones, medial y lateral. En la zona medial, algunos de los núcleos más importantes son el preóptico, parte también de esta zona lateral, y paraventricular en la zona lateral, que son el supraóptico, supraquiasmático y mamilares. Parte de ellos también están en la zona medial, entre otros. Funciones del hipotálamo. Estas son funciones nerviosas y funciones endocrinas. Las funciones nerviosas está el control de funciones automáticas, está el control de actividades somatomotoras involuntarias, coordinación y control de actividades nerviosas y endocrinas. También participa en la regulación de la temperatura corporal y el control de ritmos circadianos. Las funciones endocrinas. El hipotálamo también establece conexiones con la hipófisis de dos maneras, a través del tracto nervioso hipotálamo hipofisiario y de un sistema porta de capilares sanguíneos. El tracto nervioso hipotálamo hipofisiario permite que las neurohormonas vasopresina y oxitocina, que son sintetizadas por neuronas de los núcleos supraóptico y supraventricular respectivamente, sean liberadas a las terminales axónicos que contactan con la neurohipófisis. Las estructuras subcorticales están representadas por un conjunto de formaciones neuronales de características diversas ubicado en la profundidad del encéfalo. Estas estructuras están involucradas en actividades complejas como la memoria, las emociones, el placer y la producción de hormonas. Actúan como centros de información del sistema nervioso, ya que revelan y modulan información que va de camino a diferentes partes del cerebro. El hipocampo es una estructura cerebral que ha sido asociada a diversas funciones memorísticas. Forma parte del sistema límbico y se ubica junto al lóbulo temporal medial. Está compuesto por dos estructuras, el asta de Hammond y el giro dentado, cada una de las cuales contiene un tipo distinto de células. El cerebelo es una estructura localizada en la parte posterior del cerebro, cerca de la médula espinal. Se asemeja a una versión en miniatura de la corteza cerebral, dada su superficie ondulada. A diferencia del hipocampo, que está involucrado en la codificación de recuerdos complejos, el cerebelo desempeña un papel de aprendizaje motor y de recuerdos procedimentales, como las habilidades que requieren de un grado de coordinación y control de motricidad fina. Algunos ejemplos de habilidades relacionadas con la memoria procedimental podrían ser aprender a tocar un instrumento musical o conducir un vehículo. Las personas con amnesia global transitoria que tienen dificultades para crear recuerdos nuevos o recordar sucesos pasados pueden en ocasiones conservar la capacidad de ejecutar piezas musicales complejas, lo que sugiere que la memoria procedimental está completamente disociada de la memoria consciente, también conocida como memoria explícita. En esta discusión toma significado si se suma que el cerebelo, que se encuentra demasiado lejos del hipocampo, es el responsable del aprendizaje procedimental. El cerebelo está involucrado en el aprendizaje motor a un nivel general, y los daños que pueda sufrir redundarán en dificultades en la ejecución de movimientos. Más concretamente, se considera que esta estructura es la responsable de la coordinación de la precisión y organización temporal de los movimientos,
así como de la realización de cambios a largo plazo destinados a mejorar estas habilidades. La amígdala. Se encuentran situadas bajo el hipocampo en el lóbulo temporal medial. Como otros núcleos cerebrales, se trata de una estructura doble presente en ambos hemisferios cerebrales. Las amígdalas se asocian con el aprendizaje y la memoria emocionales, en la medida en que se responden intensamente ante la presentación de estímulos emocionales, especialmente el miedo. Las neuronas de estas estructuras ayudan a la codificación de recuerdos emocionales, realzándolos. Este proceso se traduce en el hecho de que los sucesos emotivos son codificados de forma más profunda en la memoria. Las lesiones de la amígdala practicadas en monos han mostrado un deterioro de la motivación y del procesamiento de emociones en general. Los ganglios basales. Estos son un conjunto de núcleos cerebrales localizados en el lóbulo temporal medial, situados sobre el tálamo y conectados con la corteza cerebral. Concretamente, los ganglios basales comprenden los núcleos subtalámicos, la sustancia negra, el globo pálido, el estriado ventral y el estriado dorsal, formado por el putamen y el caudado. Las funciones básicas de estos núcleos tienen que ver con la cognición, el aprendizaje y el control de las actividades motoras. Los ganglios basales también están relacionados con el aprendizaje y la memorización de procesos inconscientes relacionados con la memoria implícita. Se cree que el núcleo caudado ayuda al aprendizaje y el recuerdo de las asociaciones establecidas por medio de condicionamiento operante. Concretamente, las investigaciones han mostrado que esta región de los ganglios basales desempeñan un papel en la adquisición de hábitos de respuesta a estímulos, así como la resolución de tareas secuenciales. Se han asociado los daños en los ganglios basales a una difusión en el aprendizaje y la adquisición de habilidades perceptivo-motoras. La mayor parte de los trastornos asociados al daño de estas áreas cerebrales conllevan algún tipo de disfunción motora, así como déficits en la memoria de trabajo a la hora de alternar la ejecución de distintas tareas. Muchas gracias.